Sí, eso es que nos paramos. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el panel. La investigación social, desde su origen, ha estado marcada por un alto contenido empírico que hace necesario siempre recurrir al análisis de datos que, por su naturaleza, pueden ser clasificados como cualitativos o cuantitativos. Estos últimos no solo deben satisfacer requisitos de precisión conceptual, planteamiento claro de las composiciones teóricas, especificación de la connotación, denotación, operacionalización de los conceptos, confiabilidad, validez, todas esas cuestiones que siempre están asociadas al tema de la medición, sino que además deben seleccionar entre modelos disponibles aquellos que ayuden a responder las preguntas de la investigación y que además esos modelos de análisis sean coherentes con los planteamientos teóricos, los supuestos y las características de las hipótesis de los proyectos mismos de investigación. Entonces, la relación entre la teoría y el instrumento métrico siempre presenta problemas. No plantearse como una dificultad la relación armoniosa que debe existir entre teoría y métrica en una investigación particular puede coincidir en poner a la teoría la camisa de fuerza de un modelo métrico o estadístico o extraer conclusiones abusivas de los resultados estadísticos. Cualquier modelo analítico es una estructura lógica que impone a los datos introduciendo una serie de relaciones que no necesariamente coincidirán con las teóricamente planteadas, a menos que los investigadores seleccionen una técnica cuidando la armonía precisamente entre la estructura de las relaciones teóricas y los modelos métricos. No cuidar esta relación lleva a diferentes tipos de situaciones que en todo caso nos llevan a tener miradas equivocadas de esa realidad que tanto queremos conocer. Reconociendo que desde una visión de la complejidad, el estudio de los entornos, los problemas, las prácticas sociales a nivel microsocial y el análisis de las políticas públicas como referentes de prácticas que involucran a diversos y distintos tipos de actores a nivel macro, nos enfrenta a una dificultad mayor derivada de la necesidad de refinar la mirada de los investigadores. Temáticas como la innovación, particularmente la innovación que tiene que ver con las políticas públicas desde el ámbito de lo social, nos enfrenta a desafíos estimulantes para la comunidad de académicos, intelectuales y la sociedad en general. La evolución del concepto de innovación, que surge como parte de un modelo lineal en el que la política de investigación y el desarrollo era un punto de partida hacia un modelo sistémico en que la innovación nace de interacciones complejas entre los individuos, las organizaciones y sus respectivos entornos operativos, demuestran que las políticas de innovación no solo deben concentrarse en una relación directa solo de la innovación y la investigación. Ya David lo ha precisado bastante bien, también sobre la necesidad de construir estas comunidades de conocimiento para generar nuevas formas de hacer las cosas. Y en este sentido, partiendo de esta idea de que la innovación social es un cambio en la forma en que la sociedad trata un problema profundo y de difícil solución, como son prácticamente todos los problemas sociales, hay que hacer hincapié en la necesidad de este cambio sistémico. Citando el Centro de Innovación Social, por ejemplo, nos dice que una verdadera innovación social es aquella que cambia el sistema y que altera de forma permanente las percepciones, las conductas y las estructuras que anteriormente originaban esos problemas. No obstante, la innovación implica conocimiento y emoción también. El conocimiento como proceso involucra esta disposición con emoción y razón para la interacción social, para distinguir, comunicar y comprender dentro de un contexto cultural específico. Así que concebir a la innovación social como un proceso de aprendizaje social implica un movimiento de apertura intelectual para los académicos y los especialistas
Y también representa desafíos interesantes cuando tenemos que plantear esto en modelos explicativos, pero que al mismo tiempo dinamicen y produzcan cambios en las prácticas, no solamente académicas y científicas, sino también sociales. En ese sentido, es un placer para mí presentar a los tres especialistas que nos acompañan el día de hoy, la doctora Antonia Turquieta, el doctor Guillermo Sangüesa y el doctor Javier Fuenzalida, quienes desde sus diferentes campos de trabajo nos propondrán interesantes reflexiones sobre aspectos fundamentales que tienen que ver con la métrica de la innovación y de la complejidad social en general. En primer lugar, escucharemos al doctor Guillermo Sangüesa presentar su ponencia sobre las trampas de la evidencia. Guillermo Sangüesa estudió el doctorado en Trabajo Social en la Universidad de Michigan. Es coordinador del Núcleo de Investigación de Extensión Social y Sociedad y es profesor del Departamento de Trabajo Social de esta universidad. Gracias, Claudia. Ayúdame con el tiempo, porque este tema es fascinante para mí y puedo estar hablando 3 horas, 4 horas. No, cierto, no quiere decir. Digo, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Unos 10 minutos, 8 minutos? Más, es posible. Perfecto. Agradezco la posibilidad de presentar sobre este tema fascinante, del cual podríamos hacer un seminario en sí mismo. La evidencia, sus trampas, sus posibilidades, sus límites. Lo vamos a hacer en algún momento, porque merece una conversa aparte. Por ahora vamos a hacer algunas cuestiones a nivel más introductorias, ¿no? El título de la ponencia, las trampas de la evidencia, pudiera sugerir que la evidencia no sirve para nada. Es tramposa, no hay que recolectarla, ¿sí? O podríamos también pensar que estamos renegando de la evidencia, ¿no? Como tiene trampa, como es tramposa, no la busquemos. O también podríamos encontrarnos, y de hecho nos encontramos con gente a veces con la que trabajamos, que cualquier cosa es evidencia. Tengo números, tengo cifras. Tengo la verdad. Lo que usted diga no me importa. Tengo la evidencia. De hecho, se habla así. La evidencia. Esas son trampas que vamos a tratar de ir mostrando. En esta presentación no queremos sostener que en el contexto de innovaciones sociales es un error tanto el no usar evidencia como el pretender usar cualquier cosa como evidencia. Ese es el planteamiento central. No queremos pontificar sobre cómo tienen que ser las evaluaciones, ni menos yo en 8 minutos, 10 minutos que me han quedado darles recetas. No podría, no corresponde. Sino más bien es conversar respecto a ciertos principios que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar la evidencia al servicio de la innovación social y, como decía el profesor Alonso, al servicio de lo último, que tampoco es la innovación social. La evidencia y la innovación son medios para lograr otros resultados en los contextos que trabajamos. Y eso es lo que finalmente estamos buscando. Vamos a hablar un par de cosas previas, ¿no? Más bien recapitular 2 cosas previas a nivel más epistemológico respecto a esta idea de, comillas, evidencia, ¿no? La evidencia empírica sabemos que es algo construido parcialmente, no es algo dado. La palabra recolección de evidencia es bien tramposa porque supone como que la realidad está ahí, uno la recoge y está lista. Por eso la gente habla de la evidencia. Vamos a recordar del pregrado, ¿no? De que el dato es algo parcialmente dado, pero parcialmente procurado también. ¿Sí? Hay premisas, hay un contexto investigativo, hay financiamiento para estudiar ciertas cosas, hay intereses de las investigadoras o de evaluar tal o cual cosa, hay gente que le interesa, hay gente que no le, etcétera, ¿no? Hay un contexto de subjetividad metido en esta idea de evidencias. ¿Significa por eso que es pura subjetividad la evidencia? Evidentemente no. La palabra evidencia supone que hay algunos aspectos observables, contrastables por otros. Apela a esa idea, si no es un mero subjetivismo, una mera cosa, y ahí no tiene sentido hablar de evidencia, ¿no? Asumimos esta doble condición entonces. Eso con la epistemología, no se podría decir mucho más, pero valga esa como precaución, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas trampas de la evidencia en función del tiempo? Hay varias trampas, como digo, da para hablar de un seminario en sí mismo. Primero es pedirlas antes de tiempo, ¿no? Muchas veces estamos partiendo de una cuestión que va bien encaminada, que está anclada en la literatura, que está anclada en la experiencia de los profesionales y rápidamente nos empiezan a pedir evaluaciones de impacto. A los 2 meses de correr el programa. No tenéis la plata, no tienes no solo las manos, no es un tema de mala o buena voluntad o de que esta profesional es colaboradora o este tipo es obstruccionista. No puedes hacer evaluación de impacto a los 2 o 3 meses. No hay ningún impacto en 3 meses en lo social. No es como las ventas de autos.
Tú puedes chequear si aumentas un impuesto a los autos o impuesto a la benzina, tú solo podrías chequear más o menos rápidamente y sondear impacto, pero aún así, incluso en esa industria no es tan rápido, ¿no? Y a veces nos apuramos mucho en pedir evidencia antes de tiempo. Otra falla, otra trampa, esta obsesión que tenemos a veces, ¿no? A veces nos pasa en lo social que, o esta idea del rechazo a la evidencia y toda cuestión que suene a una cosa más cuasi porque eso cosifica a la gente, tenemos esa trampa, ¿no? Mental. ¿Sí? Varios de mis alumnos todavía la tienen, con cariño les digo, me cuesta mucho en el pregado y esas cosas se van quedando y después tenemos esa barrera mental, ¿no? Que lo cuantitativo se opone a la gente, la tenemos ahí en el inconsciente, no nos gusta, también nos cuesta, pero eso es como lo inconfesable, ¿no? Esa es una trampa, para eso hay equipos de trabajo, para eso hay sociólogos, para eso hay gente con la cual podemos trabajar. Trampa interna, ¿no? Trampa inconfesable. Pero también a veces está el otro extremo, ¿no? Reducir la evidencia a checklist administrativo, lo que decía la tele. No vinieron tantas personas, bueno, ergo fue un éxito. Vino Sangüesa, vino Cantillo, cumplieron, ¿no? Cumplimos con venir, que es la precondición para otra cosa. Mis alumnos yo los puedo evaluar si vienen o no a clase, sala llena. Sí, pero ¿aprendieron estadística? Probablemente no necesariamente. ¿Me siguen? ¿No? Checklist administrativo como ahogo de la evidencia, trampa de la evidencia. Mala evidencia te obsesiona y además te atrapa. La cárcel, ¿no? Las cárceles privadas, que son aparentemente la panacea, que vinieron a darnos, ¿no es cierto?, supuestamente a generar mayor reinserción social. Estamos plagados de checklist administrativos. Esa persona cada día supuestamente pasa como en 10 intervenciones. Sí, se presentó ante el profesional, le dijo, fírmame la planilla, listo, cobremos. Trampa de la evidencia, checklist administrativo. Otra obsesión, otra trampa es lo que hablábamos delante por ahí, ¿no? El aceptar solamente como válida la evidencia que viene de evaluaciones de impacto. Entonces prácticamente nos quedamos como con 5 programas que en realidad podemos, comillas, evaluar seriamente. Porque hacer evaluación de impacto es súper caro, toma mucho tiempo, es engorrosa. Y nos sirve muchas veces para tomar decisiones más ágiles, que es lo que necesitamos en lo social. Lo social a veces en una ONG te puede tomar el doble presupuesto de lo que tu ONG tiene al año al hacer la evaluación de impacto del programa. Absurdo. ¿Sí? Trampa. Una gente no te exige cosas más allá de lo exigible. Y bueno, la trampa del lenguaje, hablar, comillas, de la evidencia, es no considerar inconsciente o inclusive, diría Marx, a nivel más ideológico, querer ocultarte que todo proceso de recolección de evidencia empírica tiene un conjunto de subjetividades y contextos. Yo voy a hablar de la evidencia empírica que recolectamos nosotros. Deberíamos usar más esos apellidos. No hablar de la evidencia como una cuestión natural. Como que yo la tengo y tú no tienes nada. Por tanto, tengo la verdad, tú estás en la mentira. Competente, incompetente. Tienes que hacer lo que yo digo, ¿me entienden? Entonces eso es bastante inconsciente en algunos casos y en otras veces bien consciente. Te están diciendo lo que todos los demás me tengan que decir no sirve para nada. Yo no voy a hablar públicamente de varios ejemplos, eso los dejamos para el café. Hay varios ejemplos del sector justicia clásicos de eso, ¿no? De la evidencia. La institución dice, mire, yo tengo la evidencia en la política pública de reinserción. Todo lo que tenga que decir estos patipelados, familiares de presos, los presos mismos, no. No tienen la verdad, no tienen método, yo sí. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahí no cabe el convict criminology, no caben otras formas de entender lo social. Otra trampa, ¿no es cierto?, para la gente que nos gusta la evidencia, a veces, como decimos, perdón, en lo coloquial, ¿no?, el engolosinamiento. Queremos toda la evidencia. Tranquilo, me encanta comer. Como David, tenemos que juntar, David, yo también te puedo mostrar parte de la evidencia de 100 y tantos kilos que llevo, ¿no? Queremos toda la evidencia. Nos engolosinamos, queremos toda la evidencia, queremos 200 indicadores, porque todo es relevante, todo me puede aportar algo. No, cuidado, no tenemos tiempo ni energía, ni es el fin en sí mismo la evidencia empírica. Otra trampa, la obsesión por los hallazgos significativos. Hay estudios recientes en psicología. Berkeley tiene el Center for the Transparency of the Social Sciences, está desarrollando una iniciativa muy interesante que es poner más transparencia en todo lo que es la investigación social a nivel mundial. Y cómo ellos han demostrado cómo los cientistas sociales, los psicólogos, que no solo ellos, sociólogos también, trabajadores sociales también estamos cayendo en eso, la obsesión por los valores P. Todo lo que sea y solo lo que sea significativo se reporta en los papers. Entonces no estamos aprendiendo de las fallas.
No estamos reportando lo que no resultó, lo que no arrojó diferencias significativas. Incluso yo me río, es tragicómico. Mis alumnos de magíster, varios de ellos, profesor, no me dio significativo, entonces me voy a sacar un rojo. Le digo, nada que ver. Se obsesionan hasta los estudiantes porque no encontraron un valor significativo. Se piensa que el profe les va a rajar. No se trata la ciencia de encontrar las cosas como yo creo, como yo espero. La ciencia, precisamente, en su sentido más profundo, el conocimiento científico es esta apertura a la realidad, como la realidad, comillas, con todo lo mediada que está, pero como la realidad está, no como yo quiero que salga. Trampa. Entonces, las cosas que no son significativas, o donde no hubo diferencia, o donde no hubo éxito, no se reporta. Cuando precisamente la gracia de la ciencia es ir mostrando las cosas que no resultaron. Entonces, ejemplo, claro, el libro negro, esa idea es fascinante, David, fascinante. Yo me pongo con un capítulo oscuro, oscurísimo. ¿Me entiendes? Porque lo que hacemos ciencia en serio, tenemos muchas más historias negras que de fracaso y de cosas que no resultaron, de cosas que resultaron. Son las que publicamos, las que uno le enseña a los alumnos en clase. Cuidado, trampa. Otra trampa, a veces, lo no explicado por el modelo, ¿no? A veces, ahí hay un paper fascinante que no lo tengo acá, se lo puedo compartir después, un paper que hizo la directora del Princeton Research Center de Cambridge, la doctora Alice O'Leary con Catherine Otten, recientemente publicado, donde ellas muestran, es un modelo, ¿cuál es el modelo? ¿No? Inglaterra y Gales trabajan con un modelo predictivo de reincidencia, evaluando las variables de Sangüesa, las de Per, las de Juanita, lo evalúan a cada uno de nosotros en función de nuestras variables actuariales. Nuestras variables que traemos en la historia. ¿A qué edad Sangüesa empezó a delinquir? ¿No es cierto? Se ha estado preso ante uno, y en base a eso se estima un modelo de reincidencia futura. El modelo solamente logra predecir cerca de un 25-28%. Pero ellas publicaron, ¿cuál es el punto de ellas? Esto es precisamente para ilustrar cómo a veces lo no explicado por el modelo predictivo es lo más interesante, y ahí dicen entonces, la historia de la reincidencia es una historia abierta. La mayoría de la reincidencia, la mayor parte de la varianza de la reincidencia no depende de variables individuales. Depende de cómo lo pasaste en la cárcel, cómo lo pasaste en el barrio, a qué barrio llegaste, cuál es... No sé si me siguen. Esa métrica yo la encuentro súper innovadora. Mostrar por negatividad, por la falla, lo que no está resultando. Genial. Pero a veces nos obsesionamos solamente con lo que tiene que estar explicado en el modelo. Ya llevo... señor. Bueno, ya lo habíamos un poco anticipado. Otra trampa de la evidencia es cuando las mediciones o las pseudomediciones ahogan a la gente en trabajo administrativo. No son ni siquiera mediciones, son cuestiones, son chequeos si la persona vino o no, fírmeme la planilla. Eso ni siquiera da para medición. Le llamamos mediciones, le llamamos evidencia fija. Para cobrar la plata y seguir funcionando. Está bien, hay que cobrar la plata, hay que seguir funcionando, pero ese es el fin en sí mismo, probablemente no. En lugares innovadores, en entornos organizacionales que funcionan de otra forma, están en retirada estos datos gigantes, estos 200 indicadores que ahogan a la gente. Se usan más bien pocos datos, pero precisos, válidos, confiables, variables. Aquí me voy a pasar ya a la parte más... Hay mucho más que decir, hay hartos ejemplos que yo les puedo traer de métricas interesantes. Pero vamos a hablar de algunos cambios, ¿no? O algunas consideraciones que hay que tener respecto a las métricas para no caer en estas trampas. Las métricas que usemos tienen que ser válidas y confiables, valga la redundancia. Tienen que variar. Seguramente Javier se va a referir a esto un poco más después, pero ejemplo de cosas que supuestamente tenían que variar y no varían tanto son las notas que se asignan los funcionarios públicos. Yo fui jefe de división del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Puro 7. Tenía puras estrellas trabajando. Puras estrellas. 6-9. Cuando alguien sacaba un 6-5, era un motivo, había que juntarse, perder tiempo de un jefe de división, juntarse con el otro para dirimir por qué no era un 6-5 y no un 6-7. O no un 7. El funcionario se molestaba. Absurdo. Las métricas que elijamos tienen que variar. ¿Qué más se puede decir? Se pueden decir muchas cosas. Nuestras métricas deben tender a lo multidimensional. No me sirven métricas que solamente me muestren si el presupuesto se ejecutó o no se ejecutó. Eso es una precondición, pero no es el fin en sí mismo. Me puedo gastar la plata en tontería y me gasté la plata. Y suele ocurrir eso. Estamos a fin de año, sector público, hay que gastar. Esa métrica no sirve para ver la efectividad. Tenemos métricas súper buenas en gendarmería.
98%, revisen las métricas, están publicadas. De ejecución presupuestaria, ¿tenemos reinserción? No. La reincidencia oficial es 50%. La no oficial probablemente son 2/3 de los presos o 3/4. Por decir algo así a la pasada. Y con cariño. Tenemos que poner atención a los posibles errores sistemáticos. Lo digo de otra forma, tenemos que usar mucho más y mucho mejor los datos administrativos que tenemos. Todas las instituciones de ustedes, ONG, todos tenemos datos de la gente con la que trabajamos, pero los datos están durmiendo. Un poco la idea de arqueología. Agarrar los registros, mirarlos con otros ojos, mirarlos con ojos más de las métricas. ¿Qué me pueden estar diciendo esto? Con todos los límites que tienen los datos administrativos. No estoy diciendo que son datos perfectos, no han sido recolectados para propósitos de investigación, pero ahí están, son minas de oro, son Ns gigantes. Algo podremos hacer. Pero ahí también, tirón de oreja para las universidades, tirón de oreja para los alumnos, para todos nosotros. También tenemos mucho que avanzar en la universidad, como enseñamos estadística, como enseñamos metodología, a veces metodología de manual. Y no por ahí de cómo es la cuestión en la realidad y el potencial que está durmiendo ahí. En fin, sacudirnos la idea de que la estadística y lo social están necesariamente opuestos. Necesitamos incrementar, como le llaman los anglosajones, el statistical literacy, el alfabetismo estadístico. Es cierto que no queremos ser estadísticos, ni necesariamente sociólogos o sociólogas cuánticas, pero tenemos que saber decir hello. My name is Juanita. I need from you ABC. Y ese ABC, esa comunicación básica, no la sabemos. Entonces no la usamos en la estadística y las métricas porque cosifican a la gente y nos refugiamos en ese fetiche, ¿no? O no la usamos por temor porque nos van a meter el dedo en la boca. Bueno, eso se remedia en parte con alfabetismo estadístico, apreciar un poco más el potencial que hay ahí, porque hay potencial. En fin, falta para hablar mucho más. Que me conocen, saben que puedo hablar, este tema es fascinante. Lo dejamos hasta aquí por ahora para no monopolizar la vida. Muchas gracias. Ahora escucharemos al doctor Javier Fuenzalida con la ponencia titulada del control de gestión a la gestión efectiva del desempeño para el abordaje de problemas perversos. Javier Fuenzalida tiene un doctorado en Administración Pública de la Universidad de Rutgers y es director de investigación del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Adelante, Javier. Yo le pedí al panel si me podía parar, porque hace un poquito de frío. Bueno, voy a tomarme 10 minutos para contarles un poco algo. Bueno, tenía más cosas preparadas, pero creo que me voy a tratar de centrar en aspectos que son esenciales para lo que nos convoca, para el proyecto que nos convoca. El título del control de gestión a la gestión efectiva del desempeño. En general tenemos problemas y el Estado tiene problemas para poder medir. Y los problemas que el supuesto que subyace estos problemas de medición están muy relacionados con lo que mencionaba Guillermo anteriormente. Les voy a contar un poco la gestión del desempeño, en qué consiste, de dónde viene. Vamos a ver un poco cuáles son los supuestos que se fundan los sistemas de gestión del desempeño en particular en Chile, que creo que ha sido un exponente mundial en el sistema de gestión del desempeño, pero muchas veces si uno hace la pregunta, que yo hago clases a veces, o tengo una clase especializada sobre gestión del desempeño del Estado, y le hago clases a funcionarios, a directivos, y digo, bueno, ¿cuánto utilizan esta información administrativa? Y en general siempre se utilizan como con propósitos de reportabilidad, pero para tomar decisiones se utilizan de poco. Y vamos a hablar sobre los weak problems o problemas perversos, que sería la traducción más afortunada de esto. Y vamos a ver cómo nos desafían estos weak problems para poder medirnos. Lo primero es, esto es lo que nosotros nos han contado, así nos han dicho básicamente de manual, que se debe evaluar y monitorear el desempeño en el Estado. Esto es lo que así nos han contado esta historia.
Bueno, esto emerge a partir de una tendencia, tendencia administrativa del Estado, que se llama el New Public Management, que vino básicamente a utilizar técnicas de la gestión privada e insertarlas en el sector privado. A priori no hay nada malo con eso. En general, por ejemplo, el PMG, vamos a hablar un poquito del PMG en Chile, que se implementó a mediados de los 90 y a mediados de los 90 en adelante, instaló culturas de medición dentro del Estado. Y ahí hay un valor, porque básicamente se empezaron a crear objetivos, métricas, establecieron metas, etc. Pero también trae otras consecuencias negativas. Entonces, básicamente esta técnica o esta tendencia administrativa habló o promueve o promovió la reducción del tamaño del Estado, la agencificación del Estado. Muchas de las agencias que hoy día existen, Agencia de Calidad de la Educación, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, otras agencias eran antes departamentos dentro del ministerio. Se empezaron a generar agencias. Se empezaron a introducir lógicas de mercado y los ciudadanos pasaron a llamarse usuarios o clientes. ¿Sí? Bueno, y empezó una lógica gerencialista y lo que nos convoca es que se empezó a promover la gestión por resultados. Así nos dice el Banco Mundial, esta es una parte del libro, el Banco Mundial nos dice que así se tienen que medir en general las intervenciones dentro del sector. Esto es como les digo, casi de manual, hay una cadena de resultados, ahí emerge esta idea de la matriz de marco lógico, que muchas veces hay insumos, hay actividades, hay productos, hay impactos y hay impactos finales que se derivan de la intervención. Nos han contado también que hay ámbitos del control, que hay dimensiones del desempeño y están estos indicadores, ¿no? Hay indicadores de eficacia, hay indicadores de eficiencia, de economía, de calidad. En general siempre se utilizan muy poquitos indicadores de calidad. Si ustedes analizan los balances de gestión integral de los servicios públicos, hay muy poquito de calidad. Y bueno, están esos ámbitos de control que les mencionaba anteriormente. Ahora, no me voy a detener acá porque lo expliqué. Estas son algunas de las dimensiones del desempeño a que se refieren. Pero, y de alguna forma, hay una forma en que estas dimensiones y ámbitos se relacionan. Pero, uno se hace la pregunta si este enfoque en que nada ha funcionado en particular para gestionar el Estado en Chile, para poder resolver y dimensionar si las soluciones que ha entregado el Estado han sido efectivas. Bueno, les cuento el resultado de una investigación que estamos desarrollando en conjunto con otros profesores. Y efectivamente hicimos encuestas, una encuesta a más de 500 funcionarios en el Estado, incluyendo directivos, sobre el PMG, sobre el programa de mejoramiento de gestión. El programa de mejoramiento de gestión probablemente sea el epítome de esta introducción del New Public Management y entender la gestión dentro del Estado bajo una lógica que es como primo hermana de cómo se gestiona el desempeño en el sector privado. Per se no es una mala idea, insisto, de hecho instaló una cultura de medición dentro del Estado. ¿Sí? Se instaló fuertemente el PMG, hay coordinadores de PMG en cada uno de los servicios públicos. Vaya a ver la presión que tiene esa persona, el programa de mejoramiento de la gestión, cuando no se cumple el PMG, porque el PMG tiene asociaciones de bonos de desempeño colectivo. Parte de las remuneraciones de los funcionarios están asociadas a esos cambios. ¿Sí? Bueno, de los efectos que nosotros encontramos, y me voy a referir a dos esenciales de lo que aquí aparece. Son dos cosas súper importantes. Como les dije, el PMG tiene una característica esencial que paga un convenio de desempeño colectivo a los funcionarios, a quienes, si se cumplen determinadas metas. Si las metas declaradas a principio de año, del año fiscal, se cumplen en un determinado tramo, se paga un 50% del incentivo. Y si están entre el 75 y el 95%, entre el 75 en adelante, de cumplimiento, se paga el 100% del incentivo. Eso tiene un efecto súper interesante, y de hecho lo estudiamos, que se llama gaming. No sé si les suena. Les voy a poner un ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo en clase para mis estudiantes para que lo entiendan. Digamos que uno pone nota por participación. Supongamos que somos un curso, ponemos nota por participación.
Entonces yo le digo, los voy a medir y cada vez que ustedes levanten la mano para participar, les voy a poner un 7. Entonces, ¿qué ocurre? Es que básicamente la gente va a levantar la mano para adquirir el 7. Pero no va a ser muy importante la opinión de la gente. Y la gente finalmente va a aprender el juego y va a levantar tantas veces la mano como sea necesario para obtener la nota que quiere, sin importar la opinión. Yo quería básicamente premiar la opinión y la participación. Terminé haciendo otro tipo de estímulos. Fíjense lo que pasa con el PNG en el estado de Chile. Estos son datos que lo toma la tercera, año 2017. Este es el cumplimiento del PNG desde el 98 en adelante. Hace 4 o 5 años que el 100% de las instituciones en Chile cumplen el PNG a cabalidad. Ni siquiera el 50%, cumplen el 100%. Por lo tanto, ya ni siquiera sirve como una métrica, no hay varianza. Cuando uno quiere explotar estadísticamente esto, dice, oye, vamos a ver cuál es el efecto de, no sé, tener más o menos funcionarios dentro del rendimiento. No tiene sentido, no hay varianza. Entonces, eso es un primer efecto, el gaming. Recuerden, uno aprende a cómo jugar el juego para ganar, supuestamente los incentivos asociados, y se pierde el valor de lo que uno quería incentivar. Segundo, otro efecto que nosotros encontramos respecto del PNG es un efecto que se llama crowding out. Hago el mismo ejemplo. Por ejemplo, les pongo, los profesores, en Gringolandia le llaman teaching to the test. No sé si están familiarizados que los profesores en Estados Unidos, está estudiado, como hay incentivos asociados a sus remuneraciones cuando los estudiantes tienen mejores resultados en pruebas estandarizadas, básicamente lo que hacen es cambiar la naturaleza de la función misma. Los profesores empiezan a enseñar para que los estudiantes mejoren en pruebas estandarizadas, y no para que aprendan. Entonces, introduzco incentivos y remuevo las motivaciones iniciales que yo tenía y las reemplazo por otras. Por eso, y nosotros tenemos alguna evidencia a partir de esto, de que el PNG en Chile produjo este efecto crowding out. Mucha gente que llegó con genuina y una pura intención de motivación por el servicio público, esa motivación empezó a ser reemplazada por estos efectos de los incentivos. Tanto es así que si ustedes se meten a empleopúblico.cl, los anuncios que aparecen abajo dicen remuneración mensualizada. Esa remuneración ya considera que no se gana este emisión. Para que lo vean. Bien. Ahora, el punto es cómo en esta condición, bajo estos sistemas administrativos, podemos medir una noción o problemas que son mucho más complejos dentro del Estado y que están emergiendo. La OECD publicó en el año 2016 y ya básicamente la estructura y la forma de abordar determinados problemas en el Estado no está quedando. De hecho, se refieren a un concepto que se llama el gap de complejidad. Las capacidades institucionales que tienen los Estados hoy día, los gobiernos, no están dando el ancho para el abordaje de determinados fenómenos. En particular, ¿qué fenómenos? Estos, llamados weak problems o problemas perversos. Uno puede decir, perfecto, no todos los problemas son problemas perversos. Si uno, por ejemplo, tenemos una crisis sanitaria de influenza, si uno pone medidas preventivas, básicamente vacuna, una tasa más o menos importante, lo puede resolver. Pero si hablamos de conflictos armados, de la migración que estamos recibiendo, de la movilidad de poblaciones en Sudamérica, si hablamos del narcotráfico, hablamos de otra naturaleza de problemas. ¿Qué características tienen esos problemas? Muchas veces son volátiles, son inciertos, son complejos y son ambiguos. Su abordaje se caracteriza por tener múltiples stakeholders. Uno muchas veces no puede entenderlo a cabalidad. Aquí los obsesivos compulsivos tenemos altos problemas para hacer. Y se puede entender a cabalidad el problema. No existen soluciones óptimas, es decir, no se trata de correr un modelo de programación lineal para que te diga, con esta cantidad de policías en las calles se acaba el narcotráfico. Es imposible. Y la mejor opción que uno tiene son soluciones más bien intersticiales, ¿no? Una gran reforma probablemente no va a solucionar el problema o problemas que son problemas perversos. Son soluciones paso a paso y aproximaciones sucesivas hacia poder domar el problema.
Entonces, se ha abordado que, o la OCDE recomienda que uno aborde un enfoque de sistemas. Por eso el título de este proyecto habla del enfoque de sistemas. Porque hay una creencia de que el enfoque de sistemas es el que nos va a permitir dar una solución, al menos tomar este quick problem de cómo mejorar y ser más efectiva la protección social de derechos de infancia. Hay varios y no somos básicamente los únicos. En la OCDE, según información que tiene la OCDE, políticas sociales de biodiversidad en Australia han utilizado este enfoque. Políticas de servicio de protección de infancia en Reino Unido también, y hay otras experiencias que ustedes pueden ver acá. Cierro con algunos desafíos para gestionar el desempeño en el Estado cuando se trata del abordaje de quick problem. Primero, hay algunos desafíos estructurales. La naturaleza de las intervenciones, cuando estamos hablando de quick problems, tienden a ser mucho más difíciles. Como les dije anteriormente, si queremos, por ejemplo, abordar tasas de influenza importantes, que ahora bien estamos en este periodo, algunos ya estamos medio caídos, uno quizás pone a disposición más vacunas y el preventivo, y esto tiene efecto. Pero si hablamos de política social, yo no soy un experto, ustedes solo son, sí lo son. Si hablamos de política social, ¿cómo medir ese efecto? Y muchas veces las estructuras administrativas lo que hacen es dicen, dado que es un tanto incierto, vamos a generar múltiples indicadores. Muchas veces capturar el efecto causal de una intervención del Estado o de un programa es muy difícil. Y dado que es muy difícil, y muchas veces tendemos a cuantificarlo todo, y cosas que no se pueden cuantificar, terminamos con indicadores del tipo número de reuniones realizadas respecto al número de reuniones programadas, y sentimos que lo hicimos bien. Entonces, la idea es, primero, entender qué cosas se pueden cuantificar y cuáles no. Y cómo se pueden diseñar indicadores cualitativos. Yo trabajo harto en el servicio civil y estamos tratando de establecer indicadores cualitativos para el desempeño de directivos públicos. Porque hay algunas dimensiones en su gestión que no se pueden medir cuantitativamente, pero sí se pueden medir cualitativamente. Bueno, de más está decir, ya se ha tocado bastante el cómo se integran los distintos propósitos de los sistemas de gestión de desempeño. Hay algunos problemas y desafíos también políticos. Es muy difícil, por ejemplo, integrar. Chile tiene un problema dramático en la integración de sus sistemas de control de gestión y de desempeño. Están los PMGs, están los balances de gestión integral, están las matrices de riesgo del CAE. Prácticamente ninguno conversa. Incluso algunos indicadores son contradictorios. Cierro solamente con esto diciendo que hay unos desafíos políticos. Los problemas perversos muchas veces tienen distintos intereses políticos que deben satisfacerse. Muchas veces incluso el gestionar el desempeño genera problemas perversos. ¿No se acuerdan de este famoso conflicto que hubo en un gobierno anterior? El problema que hubo con las listas AUS, donde se termina diciendo que se cumplió con una meta de gestión, pero finalmente hubo un uso político de ese cumplimiento de meta y control objetó esos resultados. Porque había un propósito político. Entonces es muy difícil que poder confiar en él. Estos son solamente algunos de los desafíos. Ahí está la referencia y Diego también concreto, una idea de cuáles son los desafíos que supone el medir el desempeño cuando se trata de. Muchas gracias a Javier. Ahora vamos a escuchar a María Antonieta Urquieta, que nos presenta su ponencia los desafíos de una métrica contextual. María Antonieta Urquieta es directora académica en la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora del núcleo de temas territoriales complejos, profesora del Departamento de Trabajo Social de esta universidad. Adelante. Gracias, Claudia, a todos.
quisiera partir esta reflexión anticipando la conclusión. Y la conclusión es que el principal desafío de asumir una métrica contextual es observar y comprender la contextualidad. Y a mí me parece que ese es un desafío pendiente. Es un desafío pendiente toda vez que la tendencia ha sido considerar la intervención social y la implementación de las políticas públicas, de las políticas sociales en particular, como si éstas se produjeran en el marco de una caja vacía. ¿Sí? Y entonces se asumen ciertos supuestos de pizarra en blanco, como si cada vez que nos contactamos y nos conectamos para la intervención social con un niño, una niña, un adolescente, fueran hojas en blanco, ¿no? Y como si no tuvieran una trayectoria de investigación que le antecede, de intervención que le antecede, como si no estuviesen atrapados en una telaraña de intervenciones y de instituciones que los han observado, que los han manoseado antes de que lleguen a ese primer contacto con nosotros. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que asumir que aquellos que son objetos de las intervenciones, las instituciones, los niños, las niñas, son hojas en blanco, es el primer desafío a derribar, es la primera falacia a superar para poder asumir la relevancia, la observación y la métrica de lo contextual. Y en ese sentido quisiera proponer algunas premisas que me acompañan en esa consideración para finalmente discutir sobre algunas puntualizaciones más particulares respecto de los desafíos de esa métrica. Yo diría que entonces como primer punto de partida que hace posible la métrica de lo contextual implica asumir que la lógica de lo contextual supone asumir que los procesos de intervención se producen en entramados de interacciones que provienen de distintos marcos, ¿no? Esos marcos serán de distintas naturalezas, serán de distintas cualidades y a lo menos nosotros a propósito del proyecto FONDEF hemos definido, hemos operativizado que esos marcos serán normativos, serán presupuestarios, serán territoriales, ¿no? Pero generan un entramado que de alguna manera afecta, intersecciona a los procesos de intervención. Y entonces ese entramado no es de ningún modo un escenario inerte, no es un escenario, una puesta en escena hollywoodense donde atrás hay pintado un paisaje, ¿no? El entramado contextual es un entramado que establece condiciones de borde para la intervención. Y esas condiciones de borde pueden ser intervenciones de borde que permitan intervenciones fluidas, situadas, pertinentes, o condiciones de borde muy estrechas que asfixien los procesos de intervención a escalas individuales, contextuales, etc. Entonces, en ese sentido, la consideración de lo contextual supone también, entonces, reconocer esos bordes, reconocer esas condiciones de borde, que por cierto, insisto, se expresarán con distintos grados de flexibilidad, de permeabilidad, de porosidad, y hay algunos que, por cierto, que serán bastante rígidos, bastante estrechos, y como digo, terminan asfixiando las posibilidades de efectividad de esos procesos de intervención. Desde ese punto de vista, entonces, la innovación desde lo contextual supondrá, entonces, tensionar esas condiciones de borde. Primero observándolas, ¿no? Pero supondrá tensionar, transgredir, modificar, ampliar las condiciones de borde del entorno para, de ese modo, probabilizar la efectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la observación de la condición contextual permite la innovación y, por lo tanto, la observación y la medición de la condición es condición para poder innovar, ¿no? Porque si no, las condiciones de innovación, cuando se restringen a esa condición interna, por decirlo así, del sistema de intervención, tiene un límite que es restringido. Entonces, será una innovación que será siempre parcial. Las innovaciones son parciales, ¿no? Pero será una innovación que tiene un límite más estrecho del que nosotros, a propósito de la observación de lo contextual, podríamos tensionar y abrir como oportunidad. Entonces, la métrica de lo contextual ofrece ciertos desafíos, y como digo, primero, la observación.
¿no? La observación de la contextualidad, que supone superar la falacia de la intervención en el vacío, y que de alguna manera nos empieza a poner, yo voy a comentar 2 o 3 ideas, y termino porque bien pasados en el proceso, pero se implica, entre otras cosas, identificar esos entornos que son relevantes. Identificar esos entornos que son relevantes, y para nosotros, a propósito del FONDEF, esos son los marcos jurídicos, los marcos regulatorios, son los marcos presupuestarios, son los contextos territoriales. Y a mí me parece que como grandes definiciones podrían ser bastante aplicables en otros contextos de intervención, pero por cierto que las intervenciones que se realizan en sí mismas podrán apostar a reconocer otros tipos de contextualidades pertinentes, ¿no? Una vez identificados esos entornos relevantes, por cierto que hay que establecer indicadores mínimos y sensibles, ¿no? Mínimos y sensibles que puedan ser revisados también y observados en la criticidad que estos implican a propósito de los proyectos de intervención. Hay condiciones de borde que existen, pero que no son sensibles a la hora de establecer incidentes críticos, por ponerle un atributo que nosotros estamos usando, una nomenclatura que estamos usando al interior del proyecto FONDEF, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera hay bordes que están resultando más críticos a la hora de probabilizar o de improbabilizar la efectividad de la intervención, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez despejados estos tres asuntos, yo creo que hay que darse a la tarea de medir sistemáticamente en temporalidades que sean ajustadas a la variabilidad y a la varianza, ¿no?, de esos entornos particulares. Porque si una cualidad, y en esto Javier y ya Guillermo han anticipado en ese asunto, ¿no?, pero si una cualidad tienen los indicadores contextuales, es su estabilidad, ¿sí? Por la misma condición de ser contextuales, son indicadores que de alguna manera no tienen una velocidad de actualización tan dinámica como los que son propios más bien intrasistémicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la métrica de lo contextual también se enfrenta al desafío de la variabilidad, de la varianza, y de establecer sistemas de observación que sean pertinentes en su temporalidad, en su sensibilidad y en su criticidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, solo por poner algunos y dejarlo aquí para que iniciemos el debate, esas serían algunas intenciones o algunas preocupaciones que a mí me parece sin las cuales no podemos hablar ni de las métricas de la contextualidad, sino primero visibilizamos y ponemos en un rol, en un juego, en un papel importante, los efectos y las condiciones que nos imprime esa contextualidad a los procesos de la intervención social y sus probabilidades de... Porque ahora queremos tener un café que conversemos, no lo hagamos demasiado largo, ¿sí? ¿Me entiendes? Y tenemos 15 minutos, estamos razonablemente muy bien en términos de los tiempos, porque además los tiempos se tienen que ajustar a lo que se quiere, no nosotros a los 30 cronos. Igual cumpliendo con los sistemas de Jorge que cierran la mierda. Vamos a por un café y después volvamos a nuestro plan de fondo. Queremos apoyar a nuestro propio programa diciendo las cosas. Muchas gracias. Hoy corrimos, ¿no? Sí, de todas maneras. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, porque más estábamos atrasados 40 y tantos minutos. Sí, frío además. Debe ser fiesta, ¿no? No, si no son presentaciones, ellos reaccionan sobre eso, ¿me entiendes? No es una presentación... Vale, no te No, preocupes. al contrario, más bien como la provocación de...